Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a resolver este interesante ejercicio. Comencemos. Ejercicio número 12. Aquí nos dice calcular x y la x la tenemos por acá, mira, ya. Y entonces debemos utilizar propiedades de la geometría para resolver el ejercicio. Ahora bien, mira, en este tipo de ejercicios también se puede intuir, pero hay que tener mucho cuidado. Porque mira, normalmente el gráfico que nos dan es un gráfico que no está a escala y esto lo hacen adrede. ¿Por qué razón? Para evitar que justamente eso, que el estudiante pueda intuir, porque mira, si es que desde aquí hasta acá mide 4 y desde aquí hasta acá mide 12, lo cual ya me parece que no está correcto porque este 12 debería ir hasta por acá, digo yo, si fuera, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero tal vez a alguien se le ocurre pensar que este de aquí es algo más que el 4, no llegaría a ser el doble, tal vez no sé, un 7 y por eso tal vez estaría pensado en escribir esto de aquí, la respuesta. Ya, pero eso digo es muy riesgoso, es una mala idea, dado que el ejercicio, repito, es adrede hecho no a escala, ¿ya? Bueno, ya, deberíamos entonces pasar a la resolución formal del ejercicio utilizando propiedades de la geometría. Sin embargo, una idea que también podría dar resultado eventualmente sería intentar hacer escala, porque mira, este ángulo que tú ves aquí y este ángulo que tú ves acá, en realidad sí están parecidos, es decir, como abertura, este ángulo muy parecido al de allá, de manera que veo que los ángulos sí están escalas, así que si es que yo tuviera que dibujar esto, le haría un poco más allá, ¿no es cierto? Y luego le haría así, en donde aquí le pongo 4 y acá, claro, le pongo 12 porque 4 por 3 es 12, entonces ahora ya me da la idea de que esto es 12. Fíjate, desde aquí hasta acá, y al trazar esta línea de aquí se me forma este ángulo que es ahora más parecido al de acá, de tal manera que ahora sí podría yo decir que esta X de aquí parece ser el doble de este lado que mide 4, con lo cual yo pienso que ahora con más certeza ya diría que es 8. Si tuviera muy poco tiempo para resolver este ejercicio, me iría por este 8 de ahí, porque veo que 12 es demasiado, ¿ya? 14 todavía más y 10 no suficiente, entonces pienso que podría ponerlo igual a 8. Pero repito, esta manera de resolver es no confiable y en muchos casos da buenos resultados y en algunos otros no. De tal manera que vamos más bien a pasar a hacer la resolución formal de este ejercicio para revisar a ver si es que es igual mismo a 8 o debemos corregirlo, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a borrar esto de aquí, borremos también esto de acá, pero no olvidemos que dijimos que podría ser 8 la respuesta. Bien, mira, para usar las propiedades no es necesario el gráfico que esté totalmente a escala, así que vamos a usar el gráfico original para decir lo siguiente. Mira, aquí se me ocurre esto de aquí. Tenemos que visualizar triángulos. Aquí vamos a ponerle nombre a estos vértices ABC para pensar en el triángulo grande, el de ABC, y aquí pongámosle D, ¿ya? Ahora mira, aquí pasa una cosa interesante. Este ángulo le vamos a llamar beta, ¿ya? Llamémosle un ángulo cualquiera o teta, cualquiera, ya no importa el nombre. Entonces, podríamos comparar dos triángulos. Mira, ¿qué pasa con el triángulo ABD? ¿Ya? Triángulo ABD es este que tú ves aquí, que lo estoy rayando en este momento, ¿ya? Ese es el triángulo ABD. Y comparado con el triángulo ABC, el triángulo ABC es el triángulo total. Mira, todo lo que vemos ahí, el triángulo total. Entonces, al pensar en esos dos triángulos, vemos que son triángulos semejantes. No son iguales, pero son semejantes. Ahora, ¿por qué razón? Porque esos dos triángulos tienen un ángulo que es igual. Mira, este es el ángulo que le ponemos aquí, con un palito.
y aquí este ángulo con un palito también. Entonces, dado a esa igualdad, el un ángulo está en un triángulo y el otro ángulo también en otro triángulo, vemos que esos dos triángulos tienen en común, ¿qué cosa? Sus ángulos, llamado el ángulo, llamémosle así, ángulo de un palito, ¿ya? Pero además tienen otro ángulo que es común, es decir, tienen ángulo el uno que es el del palito, pongamos así, palito, y también tienen algo que es común que es el ángulo beta, ¿ya? Entonces, ángulo y ángulo, tienen dos ángulos, ¿por qué? Porque el ángulo beta es un ángulo común a los dos triángulos, ¿ya? Es decir, beta pertenece tanto al ABD como al ABC. ¿Ya? Entonces, bajo el criterio ángulo-ángulo, decimos que los dos triángulos son semejantes. Ya, entonces, no solo los triángulos mencionados son semejantes, sino que el tercer ángulo también tiene que ser igual, ¿no es cierto? Es decir, que tendríamos dos ángulos, pero el tercer ángulo también tendría que ser igual. Entonces, ¿cuál es ese ángulo que debería ser igual? ¿Cierto? Aquí teníamos el ángulo beta, ¿no es cierto? Pero le voy a poner este ángulo, el teta, que sería el ángulo del tercero en el ABD, y en el ABC este ángulo sería el que voy a pintar acá, ya este sería el ángulo teta, pongámosle ángulo pintado mejor, ya. El ángulo que está pintado también tiene que ser idéntico, tanto en el uno como en el otro triángulo. Ya, ahora pensemos en el triángulo grande en el ABC, ya, en el ABC, fíjate, tenemos que este lado, que sería 4 más 12 igual 16, ¿no es cierto? Entonces le ponemos así 16 y dividido para X, ya estoy hablando de esta X de aquí, en el otro triángulo corresponde a qué? Mira, este 16 que vemos aquí, este es opuesto al ángulo pintado. ¿Por qué? Es que está opuesto a este ángulo en el triángulo grande, ¿ya? Entonces esto debe ocurrir en el triángulo pequeño. Es decir, que, ¿qué es lo que pongo? Opuesto, mira, esta X está opuesto al ángulo pintado en el triángulo pequeño, con lo cual aquí debería poner X. Y esta X en el triángulo grande, mira, X en el triángulo grande está opuesto al ángulo de un palito. Entonces esto debe ocurrir en el otro triángulo. Este BD que tenemos aquí es opuesto al ángulo de un palito, ¿no es cierto? Ya en el otro triángulo. Y eso mide, ¿cuánto? Mide 4. Ya entonces, por esa razón ponemos aquí 4. Y finalmente de esta relación vamos ya a tener la respuesta. Mira, multiplicamos esto en cruz, decimos, ¿no? Que x cuadrado es igual a 16 por 4, o sea que x cuadrado es igual a 64, sacando raíz y tomando solo la respuesta positiva, nos quedaría que es 8. Ya, lo cual confirma lo que habíamos mencionado al comienzo, de que era posible ya en un gráfico más a escala, ese 8 sí era más posible que los otros números. Entonces señalamos la respuesta correcta, confirmado completamente, 8 unidades es el lado X.